Perfecto, amigos. Ahora vamos a continuar justamente con la exportación de datos. Pero como lo habíamos mencionado previamente, estamos comenzando con una ligera exploración de datos, lo cual en estos momentos se detalla a continuación. Entonces, vamos a visualizar, ya sabemos cuáles vendrían a ser algunas de las variables, por no decir todas, y por supuesto visualizamos en la sesión anterior la descripción de cada una de estas. Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo deseo visualizar a profundidad o de manera detallada una variable en específico? Por ejemplo, la variable sexo, cuyo seudónimo, cuyo nombre es sex. Bueno, para eso digito primeramente el nombre con el cual yo creé la base de datos, que en este caso es Squid. Ubico el signo dólar y sencillamente presiono la variable sex de sexo, ¿cierto? Entonces, sencillamente en este caso nos ubicamos al final de la línea de comando y presionamos control enter. ¿Por qué? Porque estamos visualizando un arreglo unidimensional de valores de aproximadamente 2644 observaciones. ¿Por qué digo un arreglo unidimensional? Porque al digitar una sola variable, una sola columna, que en este caso vendría a ser sex, ya se convierte en un vector. Todo el conjunto de datos que tenemos aquí, con las 6 variables, los 6 nombres y aproximadamente las 2644 observaciones, conforman el data frame, lo que yo estoy visualizando aquí, el arreglo prácticamente matricial, ¿cierto? Pero al momento de nosotros llamar a uno de estas columnas o a uno de estos datos, a una de estas variables, automáticamente la descripción y la salida de datos es en forma vectorial. Es por esa razón que lo tenemos así de esta manera, de manera continua, ¿cierto? En donde me detalla justamente los 2 y los 1. Bueno, pueda que el 2 corresponda al sexo femenino y el 1 al sexo masculino o viceversa. Eso lo podemos detallar en breves instantes. Entonces, así hacemos para ser llamado a cualquiera de una de estas variables, a lo que es quit, signo dólar y cualquiera de la descripción de estas. Por ejemplo, month, nos ubicamos al final y presionamos control enter. Y automáticamente nos aparece, por supuesto, todo el detalle en cuanto a los meses, pero estamos visualizando que el mayor valor de esto, ¿cuál vendría a ser? Bueno, aparentemente es 12. Vamos a ver si es cierto. Entonces, para eso ubicamos aquí max, la función max, y ubicamos nuevamente squid month, para poder visualizar cuál es el máximo valor que esta variable tiene o que esta variable posee. Observamos que efectivamente es el 12. Es decir, que en cuanto a los meses, ¿cuáles vendrían a ser aquellos valores que se encuentran relacionados a dicha variable? Month, que en inglés significa meses. Por supuesto, del 1 al 12. ¿Por qué? Porque tenemos 12 meses. Básicamente a eso nos referimos. Entonces, así vamos observando una descripción un poco más detallada en cuanto al arreglo unidimensional de valores. Bueno, vamos a guardar el primer llamado de variable que hicimos, que en este caso vendría a ser sex, de sexo. Ubicamos cell, un ejemplo, squid, sex. Nos ubicamos al final y presionamos control enter. Y automáticamente en el lado derecho, en la sección de values, valores, nos aparecen todos los objetos o variables que vamos creando a lo largo de su estadía, de su sesión aquí en RStudio. Básicamente a eso nos referimos. Ahora vamos a hacer una sencilla indexación. Vamos a indexar nuestra base de datos que se denomina Squid, ¿cierto? ¿Con respecto a qué? Exacto, con respecto al sexo, que en este caso se encuentra grabada en el objeto o variable denominada cell. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Ubicamos aquí entonces un squid f, pueda que haga referencia a un squid femenino, ¿cierto? Pero antes de continuar, debemos detallar lo siguiente. Por supuesto que aquí estamos guardando todo el arreglo unidimensional de valores sencillamente en la variable denominada cell. Pero para eso ya lo ubicamos acá de una buena vez. Lo que nosotros queremos hacer aquí es hacer llamado a uno de sus dos valores, porque sabemos que los únicos valores que posee dicha variable, ¿cuáles vendrían a ser? Exacto, solamente dos. 2 y el 1. ¿De acuerdo?
Básicamente a eso nos referimos. Entonces, al momento de visualizarlo de esta manera, sencillamente estaríamos diciendo o redundando en lo que ya habíamos visto previamente, porque es exactamente lo mismo. Tenemos aquí squid.sex y si ubicamos aquí el cell, tenemos de igual manera la misma descripción de datos. Lo que queremos hacer realmente es ubicar uno de los dos valores que esta variable tiene ya por naturaleza, ya sea el 2 o el 1. Recordemos que el valor 1 lo vamos a asociar con el sexo femenino y el valor 2 con el sexo masculino, ¿cierto? Nos ubicamos al final y presionamos Control Enter. Y automáticamente esta variable ya no es un arreglo vectorial de valores, ya sean enteros, continuos o discretos, sino que ya es un arreglo unidimensional, es decir, ya es un vector, pero de valores booleanos, en donde va a tomar el valor de true. ¿Cuándo, amigos? Cuando se cumpla esta condición. Cuando la variable sexo tome efectivamente el valor de 1. Caso contrario, tomará el valor booleano de false, falso. En el primer caso, por ejemplo, no tenemos 1 y es por esa razón que aquí aparece false, ¿cierto? En el segundo caso tenemos 1, por supuesto que no. Entonces, por esa razón tenemos aquí un false. Y así sucesivamente hasta visualizar el valor de 1. Por ejemplo, aquí en 1, en la observación número 24, ya nos aparece efectivamente un true. Y así con el juego de valores. Entonces, vamos a hacer una indexación booleana en cuanto al data frame que vamos a detallar a continuación.